Así el hombre nace para la aflicción. Es una declaración que encontramos en el libro de Job, capítulo 5, verso 7. Uno de los amigos de Job hizo esta declaración. Y el verso completo dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué declaración más interesante resulta esta cuando lo analizamos en el sentido de que tal parece que todo ser humano, tarde o temprano, de una, de otra manera, en mayor o menor grado, va a enfrentar dificultades, padecimientos, sufrimientos en su vida? Y es que al analizar nuestra vida, algunos quizá podrían coincidir con que tuvieron una infancia con muchas limitaciones, con muchos padecimientos. Habrá gente que puede recordar que se ha levantado de etapas de abusos de diferente índole. Y lo cierto es que toda la humanidad está hundida en esa posibilidad de las aflicciones. Y vamos a meditar sobre este tema para poder aplicarlo en nuestro tiempo presente y que como creyentes podamos darle gracias a Dios también, porque Él es fiel, Él es bueno y Él nos ha librado del presente siglo malo. Y también, como está escrito en la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, dándonos entendimiento con su Espíritu Santo. Padre, gracias por un día más de tu misericordia, de tu bondad, de tu fidelidad. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, porque como pueblo tuyo podemos disfrutar de escudriñar tu palabra, podemos tener la libertad de acercarnos a tu presencia para darte la gloria, adorarte, exponer nuestras necesidades delante de ti. Y en esta hora, Señor, te pedimos tu ayuda para que tú apliques tu palabra, nos vivifiques, nos ministres, nos establezcas, nos fortalezcas con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des entendimiento y nos ayudes para poder también compartirla con otros. Y gracias, Padre, por la vida. Gracias, gracias, Señor, por este día. Gracias por la redención por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la esperanza que nos ha sido dada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando entonces acerca de la aflicción, la cual parece que es un elemento común en la vida de los seres humanos, aunque en diferente nivel o grado, tenemos que establecer esta realidad en base a la palabra, y es que cuando la creación fue terminada, Dios vio que todo era bueno. Y cuando Dios había realizado la creación, Dios la bendijo. Pero fue por causa de la desobediencia, fue por causa del pecado, que la maldición tomó lugar. En Génesis 1:28 dice que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, tengan el dominio de todas las bestias, todos los animales, sojuzguen. Dios los bendijo. Pero en Génesis 3:17, después de haber proclamado una maldición sobre la serpiente y sobre Eva por causa de su pecado, dirigiéndose al hombre, el Señor le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que nosotros como cristianos podemos establecernos en estas verdades espirituales. Nosotros nacemos, y todo ser humano, nacemos separados de Dios. Nacemos bajo un juicio o una sentencia de muerte porque somos esclavos del pecado. No es que el ser humano se convierte en pecador cuando peca, sino que porque nacemos como pecadores, pecamos y nuestro destino es la condenación eterna sin Cristo.
Y por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos de la redención por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nacemos separados de Dios, nacemos bajo juicio de muerte porque somos esclavos del pecado. Nacemos en un mundo que está bajo la maldición divina y que está dominado por el diablo. El diablo le dijo al Señor Jesucristo que Él le daba todos los reinos del mundo a quien Él quisiera porque a Él le habían sido dados. El mundo está bajo el poder del maligno, según la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad llena de maldad, de violencia y de avaricia y de tanta injusticia. Así que con razón el amigo de Job, entendiendo el ambiente en el que ellos mismos se desarrollaban, según el capítulo 6, hablando de padecimientos y de diferentes sufrimientos, él pudo hacer esta declaración en términos generales. El hombre nace para la aflicción. Pero a pesar de que el hombre nace para la aflicción, yo tengo un comentario o una apreciación así muy personal. Y es que, a pesar de que esto sea así, existen muchas personas que como yo pueden proclamar y decir que Dios es bueno. Porque Dios nos ha librado del presente siglo malo. Y aunque nacemos o nacimos separados de Dios, nacimos en un mundo bajo maldición, dominado por el diablo y en una sociedad llena de maldad, Dios ha mostrado su bondad en nuestra vida. Dios ha sido bueno, Dios nos ha librado, Dios nos ha bendecido y ha impedido que nosotros podamos tener una vida de mayores sufrimientos como podríamos haberlos tenido, puesto que en el mundo son millones y millones de personas que a diario sufren hambre. Son millones de personas que viven enfermos. Millones de personas que de una o de otra manera son abusados sexualmente, verbalmente, físicamente. Son oprimidos, son esclavizados. Hay opresores que están dominando sus vidas, aprovechándose de ellos. Son millones de personas que no tienen un hogar o no tienen acceso a los servicios básicos para poder vivir decentemente, como el agua potable. Son millones de seres humanos que no tienen acceso a todo esto. Así que mi comentario personal es que, aunque nací separado de Dios y condenado a la muerte, y nací en un mundo bajo maldición divina y dominado por el diablo, y en medio de una sociedad o de un mundo perverso, yo puedo proclamar: Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha mostrado su gracia, Dios ha mostrado su bondad, Dios ha mostrado su cuidado. Y aunque es una verdad que el hombre nace para la aflicción, yo puedo testificar: Dios me ha guardado de ese nivel de aflicción del cual millones de personas han participado. Por otro lado, sí he tenido que padecer algunas cosas y vamos a enfocarlo bajo esa división que en la Biblia se hace con relación a los diferentes tipos de aflicción que hay en el mundo. Pero establecemos esa verdad en esta hora. El hombre nace para la aflicción, con una naturaleza de pecado, con una naturaleza de injusticia, siendo dominado por el diablo. El hombre nace para enfrentar diferentes etapas, diferentes circunstancias de aflicción, de padecimientos en su vida. Y es que ni aún nosotros como cristianos estamos exentos por causa de estar en el mundo. El Señor Jesucristo habló específicamente acerca de padecimientos por causa de ser cristianos. En Juan capítulo 16, verso 33, el Señor habló acerca de las advertencias que le había dado a sus discípulos con relación a la predicación del evangelio, el rechazo, la persecución, y que algunos incluso iban a ser asesinados por causa de su nombre. Y entonces él dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el Señor Jesucristo está secundando lo que dijo el amigo de Job. El hombre nace para la aflicción. Mientras vivimos en este mundo, es inevitable el tener que padecer, porque aún nosotros mismos también somos causantes de sufrimientos a otros, a nuestros familiares.
al cónyuge, a los hijos. Somos la causa del padecimiento de otros. Y ellos pueden ser causa también de diversas aflicciones o diferentes padecimientos en nuestra vida. Así que esto de que el hombre nace para la aflicción establece claramente la idea que ni los cristianos estamos exentos por causa de estar en el mundo. Y mientras estemos en el mundo y en este cuerpo, las mismas aflicciones que la gente tenga, las vamos a experimentar con la única pequeña gran diferencia de que tenemos a Dios como nuestro ayudador. Y que cuando estemos afligidos y necesitados, sabemos, Jehová pensará en mí. Y aunque estemos en diferentes tribulaciones, podremos confesar y experimentar que no estamos solos, que tenemos a un ayudador, que tenemos al Dios de los cielos de nuestro lado y que podemos echar nuestras cargas sobre Él. El apóstol Pablo, entendiendo esta condición de estar habitando en un cuerpo limitado, experimentando debilidad, diferentes padecimientos físicos, él aún anhelaba el ser librado de ese cuerpo de muerte, hablando acerca de la experiencia de sentirse dominado por el pecado. Él escribió en la carta a los Romanos, capítulo 7 y verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que mientras estemos en este cuerpo vamos a padecer diferentes adversidades o situaciones. Mientras vivamos en este mundo, en este siglo malo, en este mundo, en este orden gobernado por el diablo, van a haber padecimientos, van a haber injusticias, va a haber pérdida. La maldad va a causar heridas, va a causar que hayan diferentes niveles de sufrimiento. Y por eso también el apóstol Pablo habla con la esperanza de el futuro en 1 Corintios capítulo 15, verso 53, donde dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Como creyentes estamos conscientes, vivimos en un cuerpo corruptible, vivimos en un cuerpo débil, en un cuerpo mortal, vivimos en un mundo lleno de injusticia, de maldad, dominado por el diablo, pero nosotros hemos sido sacados de debajo del dominio del diablo y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Y por eso, aunque podamos ser de alguna manera afectados por el ambiente en el que estamos, hay una realidad espiritual de la que tenemos que estar conscientes. Y por eso el apóstol Pablo hablaba de victoria. Pablo hablaba acerca de la posición de bendición de la cual nosotros participamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una realidad a la cual tenemos que despertar en la medida que nos llenamos de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Porque sí estamos en este cuerpo de carne, sí estamos participando de las mismas presiones y dificultades del mundo, pero la única diferencia es que Dios está de nuestro lado. Ahora, la Biblia hace una separación de diferentes posiciones en cuanto a las personas y al sufrimiento de las personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de los padecimientos de un ministro. Y esto aún en la mente, yo creo, de los creyentes existe como una separación. Es decir, nosotros estamos conscientes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas eran llamados a una vida bastante sacrificial. Muchos de ellos padecieron de una manera directa el rechazo, fueron asesinados, vivieron de una manera no muy agradable por causa de que el mismo pueblo lo rechazaba. Y entonces en la mentalidad de los creyentes existe aquella idea de que, bueno, los ministros de Dios tienen un llamado, tienen una posición, y debido a esa posición hay ciertos padecimientos muy propios, muy particulares. Y es cierto, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 4.
Pablo viviendo en un ambiente donde algunos les rechazaban como apóstoles, tiene que defender su apostolado, tiene que establecer cuál es su posición, su llamado, su fruto, y llega al punto de decirle a los corintios que ellos son su gloria, que si para otros él no es apóstol, para ellos sí es apóstol, porque ellos son el resultado, el fruto de su trabajo. Pero Pablo habla acerca de sus experiencias a partir del verso 4. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 4. Estoy hablando acerca de los padecimientos como ministro. Pablo escribió lo siguiente: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Así los tenía la gente, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, ignorados, como personas no dignas, no gratas, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ciertamente, en la Biblia se establece claramente la idea de que los ministros han y habrán de experimentar ciertos padecimientos muy propios de su llamado. La gente que no ha sido llamada al ministerio a tiempo completo no entiende las presiones que hay sobre los pastores, sobre los hijos de los pastores, sobre la esposa del pastor. Hay diferentes padecimientos muy propios. El rechazo de la gente, la murmuración, la traición, la ingratitud, el olvido, deslealtad. Y esto es algo muy propio del ministerio. Pero qué bueno saber que Dios, el que nos llamó, puede sostenernos. Y Él puede sanarnos. Y Él puede sustentarnos. El punto es que no hay nadie que esté exento de las aflicciones, ni de los padecimientos. Quizá muchas personas y muchas familias cristianas piensan que las familias de los pastores son familias perfectas donde no hay problemas, no hay padecimientos, no hay necesidades. Y ellos ignoran que en realidad es lo contrario. Porque aparte de las presiones normales que toda familia tiene, hay otro tipo de presiones espirituales. Porque el enemigo sabe que va a tratar de atacar a aquellos que están llevando fruto, que están esforzándose, que están trabajando. Así que en la Biblia se separa la posición de las personas que sufren, y la primera separación que yo comparto es los padecimientos como ministro. La otra separación que yo encuentro en la Biblia son los padecimientos del creyente. El apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 13, escribió lo siguiente: gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Pedro habla de ser participantes de los padecimientos de Cristo. La vida del creyente no es una vida en la cual estamos exentos de los padecimientos, sino que al contrario, el Señor Jesucristo también habló de que hay una persecución por causa de la palabra. Hay otras aflicciones añadidas a las aflicciones normales de la vida por causa de ser cristianos. El rechazo del mundo, las injusticias del mundo contra los hijos de Dios. Así que la Biblia habla acerca de los padecimientos del creyente. Pedro en el capítulo 5, verso 8 escribió: sean sobrios y velen, porque ustedes tienen un adversario, el diablo, que anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe y sepan que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro habla acerca de padecimientos específicos para los cristianos, por causa precisamente de seguir al Señor, por causa de vivir de acuerdo a la palabra. Es el rechazo del mundo por causa de no correr con ellos. Verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que Pedro habla con claridad acerca de que los cristianos habrán de padecer. Habrá una serie de situaciones negativas, injusticias, abusos sobre los creyentes, precisamente por el hecho de ser creyentes. Así que como cristianos tenemos que entender eso, que a las aflicciones normales de vivir en un mundo lleno de injusticia, dominado por el diablo, en medio de una sociedad perversa y maligna, tenemos que agregarle el hecho de que vamos a ser rechazados por causa de ser cristianos, por causa de ya no vivir de acuerdo a los valores y al orden que existe en el mundo. Entonces podemos ir poniendo una escala de padecimientos. El mundo tiene aflicciones. La gente, el hombre nace para la aflicción, pero el creyente enfrentará otro nivel de aflicciones por causa de la palabra, persecución por causa de la palabra, rechazo por causa de seguir a Cristo. Y el ministro o los ministros, otro nivel de presión, otro nivel de aflicciones por causa del llamamiento, por causa del propósito divino. Y entonces podemos ver de una manera más amplia que lo que Elifaz dijo es una verdad. El hombre nace para la aflicción por diferentes razones, por diferentes circunstancias. La tercera clasificación que yo tengo es el padecer como malhechor. Primera de Pedro capítulo 4, verso 15 dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Hay gente que padece por causa de su maldad. Hay gente que va a cosechar lo que sembró, van a enfrentar las consecuencias de su pecado, de su delito. Habrán padecimientos muy propios, muy específicos de aquellos que violan las leyes y que van a terminar enfrentando la justicia. Y esta es una tercera clasificación. Aparte de los padecimientos normales de la vida, del trabajo, del esfuerzo, de las enfermedades, de las injusticias, muchos van a tener que agregar el peso de tener que padecer por causa de haber violado la ley. Y otros van a padecer por ser parientes de personas que violaron la ley. Los parientes de aquellos que han sido metidos en la cárcel sufren mucho. Las personas que tienen a su familiar recluido también padecen como una consecuencia indirecta de las acciones de aquellos que han violado la ley. Así que tenemos ya tres clasificaciones. Los que padecemos por causa del ministerio y el tipo de padecimientos que corresponde a ese llamado. Los que padecen por causa de ser cristianos y los que padecen por causa de ser malhechores. Ahora, a esto tenemos que agregarle o establecer el fundamento de los padecimientos generales, o sea, los padecimientos de cualquier persona que está viva. Y en Eclesiastés capítulo 4, verso 1, se nos habla sobre esto. Salomón está considerando la existencia del ser humano desde la perspectiva humana y él habla acerca de las injusticias que se hacen debajo del sol. Y hay un par de ideas que pueden tratar de ayudarnos a comprender de una manera general lo que él está hablando. Eclesiastés capítulo 4, verso 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador.
Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Con un enfoque así bastante general o generalizado, Salomón habla acerca de las violencias que hay en el mundo, las injusticias, gente oprimiendo a otros, gente abusando de otros, gente que realmente toma el dominio y toma a otros como esclavos, como siervos para su propio provecho. Gente que por causa de su nivel de poder, de influencia, posición política o aún la misma capacidad económica, tienen el poder en sus manos de continuar oprimiendo, de continuar enriqueciéndose, de continuar robando, de continuar cometiendo injusticias. Vemos que en la mayor parte de sistemas de justicia humanos siempre se habla y se señala la injusticia de que los ricos no son castigados, pero los pobres no pueden evadir el castigo. Siempre se habla de injusticia, siempre se habla de opresión y de tantos padecimientos. Así que el cuarto nivel de padecimientos sobre la tierra son los padecimientos generales. Cualquier persona que esté viva va a tener que enfrentar los padecimientos por la maldad de otros, por la injusticia, por el robo, por la infidelidad del cónyuge, por la actitud de ingratitud de hijos, por diferentes circunstancias que se van a levantar alrededor nuestro. Así que en lo particular a mí me llamó mucho la atención esta declaración de Elifaz. El hombre nace para la aflicción. Y es necesario que nosotros como cristianos entendamos lo que es padecer, porque estamos vivos, porque estamos en este cuerpo de carne, porque estamos en este mundo bajo maldición, de lo que es padecer por ser malhechores, por ser pecadores, por ser insensatos, de lo que es padecer por ser cristianos o padecer por tener un llamamiento al ministerio. Y al estar ubicados sobre diferentes niveles de padecimientos, entonces enfocarnos en que parte de lo que estamos viviendo ahorita mismo cae dentro de esta cuarta clasificación. Los padecimientos generales de cualquiera que esté vivo. El Señor Jesús, por ejemplo, enseñó que era importante hacerse tesoros en los cielos. Y mencionó una clave. Dijo que allá en los cielos no hay ladrones. O sea que Él estableció la verdad. Él confirmó la realidad de que en este mundo sí hay ladrones. Pero en aquel sistema, los tesoros que se hagan en los cielos no pueden ser robados, no pueden ser transferidos equivocadamente, no pueden ser quitados, porque el Señor va a darle a cada uno según su obra, y cada uno habrá edificado oro, piedras preciosas, cada uno recibirá su propia recompensa, su propia herencia, la cual nadie puede quitarle. Así que es interesante pensar en que desde el punto de vista divino, el sufrimiento es algo normal en la tierra. Desde el mismo momento en que el Señor Dios, Jehová Dios, habla con Adán y le dice: la tierra va a ser maldita por tu causa. Tenemos que estar claros y entender, hay maldición sobre la tierra. El sistema creado por Dios fue trastornado y por eso hay sequía, por eso hay trastornos en la tierra, por eso hay desastres naturales, por eso hay huracanes, por eso hay terremotos, porque la tierra quedó bajo maldición. Dios maldijo la tierra y le dijo: va a producirte espinos, va a producirte cardos, y vas a comer de ella con el sudor de tu rostro. Entonces Dios estableció que el ser humano habría de ser sumergido en este ambiente de padecimientos. Dios estableció que el hombre habría de vivir en un mundo bajo maldición, que de hecho nosotros naceríamos bajo maldición. Y cuando nosotros comprendemos eso, al menos yo en lo particular,
yo entonces tengo una razón para darle gloria a Dios al entender que Dios ha sido tan bueno conmigo, porque a pesar de que nací bajo maldición, en un mundo lleno de maldición o un mundo maldito, bajo el dominio del diablo, yo he experimentado la bondad de Dios. Y entonces puedo proclamar, como lo dije hace un momento, que Dios es bueno. Es en Gálatas capítulo 1, verso 3, que el apóstol Pablo hace esta declaración. Gracia y paz sean a todos ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué bueno es Dios, hermano, que nos ha librado del presente siglo malo. Y aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo, eso no se compara con la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Aunque tengamos que padecer injusticias, adversidades, situaciones causadas por la gente, la familia, familiares, amigos, Dios habla acerca de la restauración, Dios habla acerca de la consolación y Dios habla acerca de su bendición en medio de las diferentes aflicciones. Y entonces, al aterrizar en el fundamento general de que hay padecimientos para el ser humano, cualquiera que sea, simplemente por el hecho de estar vivo y de vivir en este mundo, nosotros podemos sentirnos privilegiados sabiendo de que el Señor puede librarnos, porque está escrito: claman los justos y Jehová les oye. Está escrito por la experiencia de hombres de fe. Pacientemente clamé a Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Nunca en la Biblia encontramos un mensaje de no ser tocados por el mal, por la adversidad, por la injusticia, de no experimentar aflicción o angustia, sino que el mensaje es que en medio de las aflicciones podemos experimentar el respaldo de Dios. En medio del dolor, la consolación de parte de Dios. Y de hecho hay un principio muy importante que usted tiene que entender. Las necesidades, los problemas son oportunidades para los milagros de Dios. No habrían milagros de resurrección si no hay muerte. No hay milagros de sanidad sin enfermedad. No hay milagros de provisión sin escasez. Las necesidades, las circunstancias negativas, Dios las permite para que nosotros crezcamos en fe y en nuestra dependencia de Dios. Y así debe de ser esta etapa hoy. Un tiempo de crecimiento, un tiempo de dependencia, un tiempo de ejercitar en otro nivel el vivir por fe. Un tiempo de experimentar la mano de Dios, tiempo de ver milagros. Iglesia, este es un momento, es una etapa de ver la mano de Dios en su vida. De ir a la palabra, de encontrar las promesas, de encontrar las escrituras y de recordarle a Dios esa palabra. De orar en base a esa palabra. De pedirle al Señor que se manifieste y que obre. Porque Él mismo ha dicho que todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Así que es importante entender que aunque nosotros estamos en este mundo y estamos siendo restringidos igual que los inconversos, estamos siendo limitados en cuanto a nuestra libertad igual que los no creyentes, muchos paralizados, recluidos en la casa, muchos quizá experimentando la limitación o la escasez de recursos. Recuerde que usted no está solo si Jehová es su ayudador, si Jehová es su pastor. Pero recuerde que este es un estilo de vida de fe. Es fácil vivir por fe cuando todo está bien. Pudimos haber vivido por fe todos estos años atrás, sentados en la iglesia con libertad, adorando a Dios, sirviendo, ofrendando, ministrando a Dios en diferentes áreas, recibiendo la palabra, porque todo estaba relativamente bien. Pues ahora también tenemos que seguir viviendo por fe. Somos llamados a reaccionar y a entender que aunque hayan aflicciones, que aunque hayan limitaciones y diferentes dificultades, Dios puede sostenernos.
Nuestra esperanza es que el Señor obre en nuestra vida. Así que este principio de los padecimientos, visto desde el punto de vista divino, es algo que Dios permite para su gloria. Es algo que Dios permite para el ejercicio de nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual. Es algo que Dios permite para que nosotros nos desarrollemos y para que nosotros permanezcamos. Aquí es donde muchos son sacudidos. Cuando viene la adversidad, la fe de muchos es sacudida. Sepa eso, entienda las estrategias del diablo. El diablo va a tratar de robar la palabra, el diablo va a tratar de robarle su fe. Todo el conflicto espiritual tiene que ver con nuestra fe, permanecer en la fe. Como Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Pablo entendía esto y por eso Pablo enseña esta realidad. Hay un presente en el cual pueden haber diferentes aflicciones y lo que estamos viviendo ahora es solamente una de ellas. Pero hay un futuro. Y la gloria está reservada para el futuro y nuestra fe tiene que hacernos enfocar en ese futuro. En Romanos capítulo 8, verso 18, el apóstol Pablo escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros, no en el mundo, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en los creyentes. Pablo dice, yo estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Piensa en eso, recíbalo en su espíritu. Usted puede estar angustiado, afligido, preocupado. Y aún, si comparamos esta etapa de padecimientos que nos ha tocado vivir con gente que ha vivido en persecución en diferentes edades por causa de ser cristianos, perdiéndolo todo, sin saber a dónde ir y tuvieron simplemente que huir. Si comparamos su sufrimiento de ahora con el sufrimiento de otros, naciones en guerra, pérdida de parientes, orfandad, hambre, nada de oportunidad de trabajo, no mirar un futuro, una posibilidad de salir adelante. Estos padecimientos nuestros no son nada si lo comparamos con lo que otros han sufrido. Ahora, Pablo no lo compara con el padecimiento de otros. Pablo lo compara con la gloria venidera. Y entonces es como que al ponerlo en la balanza, oh no, las aflicciones que ponemos en la balanza del tiempo presente son tan pocas que la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse las levanta y las hace parecer como nada. Es la idea que el apóstol Pablo está tratando de transmitir. Él habla acerca de que en nosotros se va a manifestar gloria. No deberíamos estar enfocados en la escasez, la necesidad, los padecimientos, la deuda, que cómo vamos a terminar el año, o como algunos pastores han citado en base a comentarios de economistas, 2020, el año perdido. No, esto no es ningún año perdido, es un año de bendición, del favor, de la gracia de Dios, es un año de ver milagros, es un año de la misericordia de Dios, es un año en el cual usted puede también experimentar la restauración, la restitución, la provisión, el favor de Dios. Pero cuando lo vemos hacia adelante, el apóstol Pablo trata de enfocar a los creyentes que vivían en un ambiente de persecución, en que esa persecución no era nada comparado con la gloria. Y en el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí hay algo en lo que quizá muy poco la iglesia se detiene. Debido a que por causa del hombre la tierra cayó bajo maldición y todo el sistema quedó bajo maldición y bajo el dominio del diablo, ahora también toda la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Se está esperando que haya un tiempo donde la creación, la corona de la creación de Dios, el hombre que cayó en la esclavitud del pecado y bajo el dominio del diablo, sea levantada a otro nivel, pero también la creación misma está esperando esa redención. Verso 20 dice así:
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivimos en un cuerpo mortal, en un cuerpo corruptible, en un sistema corrupto, lleno de maldad, de injusticia, de sufrimientos, en un mundo que se corrompió, en un mundo dominado por el diablo. Pero Dios sujetó a toda la creación en esperanza. La esperanza de la libertad, la esperanza de la restitución, la esperanza de la redención completa. Verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabe? Yo hace algún tiempo llegué a entender esto. Yo creo que Dios en su perfección, porque Dios todo lo hace perfecto, y aun cuando sometió a la tierra bajo maldición y colocó al hombre y a la mujer en esa condición que ya hemos narrado en Génesis y permitió que el diablo tomara el dominio del mundo, Dios es perfecto en sus decisiones. Y aún al permitir la maldad, al permitir la injusticia, Dios es perfecto. Porque Dios tiene propósitos en todo lo que hace. Y uno de los propósitos es que usted y yo lleguemos a estar hastiados del mundo, de los valores del mundo, de este sistema, de la maldad, de la perversión y de la corrupción que hay, que anhelemos algo mejor, que anhelemos la ciudad celestial, que anhelemos vivir en un ambiente totalmente diferente, libre de la inmoralidad, de la corrupción de la cual estamos rodeados en el ambiente en que vivimos. Dios desea que su pueblo se santifique, se aparte, se limpie y que anhele algo mucho mejor que lo que hay aquí. Las injusticias, la maldad, los padecimientos, el llanto, el dolor causado por diferentes circunstancias es como un elemento que puede motivarnos a anhelar la redención, que puede empujarnos, como dice aquí el apóstol Pablo, gemimos dentro de nosotros mismos, estamos esperando la adopción, estamos esperando la redención del cuerpo, pero vivamos con esa convicción, hermano. Esta aflicción es temporal. Esto incluso, si hablamos en términos concretos del ambiente que todavía estamos viviendo, que no podemos obviar, tocarlo al predicar la palabra. Si se hablara de continuar 2 meses más en esta condición, qué gran sufrimiento será eso comparado con la gloria venidera. Si tuviéramos que terminar todo este año de una manera que no tenemos ni idea de cómo vamos a poder ir hacia adelante económicamente, si habrá que tomar decisiones personales de comenzar a vender cosas, a deshacernos de ciertas cosas, como el que cuando Pablo estaba en el naufragio y tuvieron que comenzar a perder todo lo que había en la nave. Usted tiene que comenzar a proyectarse y con sabiduría y pedir la guianza de Dios cómo va a vivir este tiempo. Pero suponiendo que nos tocara continuar todo este año con limitaciones diversas, con escasez, sin la capacidad de producir, sin la capacidad de tener ganancias, si nos tocara vivir de esa manera todavía este año y usted lo compara con la gloria venidera, esto no es nada. Aún si nos tocara sufrir persecución por causa del Evangelio, aún si nos tocara morir por causa de Cristo, no es nada. Pero nosotros hemos estado tan acomodados, hemos estado tan acostumbrados a una vida libre de problemas. Somos una iglesia libre de la persecución, somos una iglesia que no se complica la vida por predicar el Evangelio. No estamos sufriendo el rechazo por andar evangelizando, por andar llevando la palabra de Dios. No estamos esforzándonos en hacer misiones,
en salir de noche o regresar noche a las casas. Tenemos una vida tan cómoda que sentimos ahora que estamos sufriendo. Pero en realidad, si el apóstol Pablo llamó leve tribulación a sus padecimientos, esto ni siquiera puede llamarse aflicción. No podemos comparar esto. No podemos ni siquiera hacer una relación de esto que estamos viviendo ahorita con la gloria venidera, porque ni siquiera lo podemos comparar con los padecimientos de hombres y mujeres de Dios que tuvieron que morir por causa del Señor, que tuvieron que ser perseguidos, que perdieron todo. El apóstol Pablo habla acerca de eso, porque los creyentes tuvieron que enfrentar circunstancias de persecución y el despojo de sus bienes. Dice que lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenían una herencia mayor, reservada en los cielos. Pablo dice a los hebreos en el capítulo 10:32, traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Hermanos, lo que estamos viviendo ahora, aunque termináramos en esta misma condición y aunque usted esté ya en este punto de su vida, afligido y preocupado porque no está recibiendo los ingresos, no tiene los recursos, no hay ganancias, no hay una luz al final del túnel, esto no se compara con lo que otros cristianos en otras épocas o aún en este tiempo en otros países han estado experimentando. Iglesias incendiadas, familias quemadas, familias decapitadas, personas perseguidas. Lo que vamos a padecer, de alguna manera, con la sabiduría de Dios, podremos manejarlo. Sí, usted va a tener que pedirle a Dios la guianza. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué acciones realizar? Pensar en que Dios puede darnos la sabiduría para poder actuar. Por ejemplo, si lo que está permitido es todo lo que tiene que ver con comida, pues probablemente tenga que emprender un negocio de comida. Si lo que está permitido tiene que ver con ciertas áreas donde no hay restricción, entonces usted va a tener que movilizarse para poder comerciar en esa área. Pero en el nombre del Señor le pido, reaccione. No se hunda en la desesperación pensando que esto es un gran padecimiento, que esto es una gran aflicción, que esto es una gran angustia. Porque esto no lo es. Esto es algo temporal, esto es algo hasta cierto punto insignificante, porque de alguna manera podremos manejarlo. Y Dios nos ayudará, Dios nos librará, Dios nos sacará adelante. Y sobre todo sepa que esto es no solamente temporal, sino que es incomparable con la gloria que en nosotros habrá de manifestarse. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo usa ahora esa frase, pero esta leve tribulación momentánea. Así tenemos que ver esto. Leve tribulación momentánea. Puede durar meses, como ya dije, pero no es nada. Esto es leve. Leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven. O sea, si usted mira lo que se ve, a usted le va a parecer esto como algo terrible. Le va a parecer algo insoportable. Es como que a uno de los hijos nacidos en esta época, usted lo lleve al campo donde no hay internet. Para ese niño es la muerte. Estar en un lugar donde no hay internet. Estar en un lugar donde no hay otra forma en la cual él pueda entretenerse. No hay vida fuera del internet. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que aunque tuviéramos que padecer persecución como lo hicieron los apóstoles, tuviéramos que padecer como padeció la iglesia en el siglo I, siglo II, en la Edad Media, en el tiempo en que hubo Inquisición, aunque tuviéramos que padecer, todo cabe bajo la clasificación leve tribulación momentánea. Pero ¿cuál es la clave? Usted tiene que mirar no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ejemplo, quiero ser bien práctico. Quizás algunos en la lógica han comenzado a hacer números. Bien,
No tengo que pagar la energía, no tengo que pagar el teléfono, no tengo que pagar el agua durante 3 meses, pero luego sí tendré que pagarlos. Es lo mismo, por ejemplo, con la iglesia. Tenemos que pagar el local. Tenemos que pagarlo. Entonces hacemos números. Y en la mente natural lo que surge es la conclusión. Acumulación de deuda. Eso es lo que se mira. Usted mira los recibos que le llegan. Usted mira los números que están en sus recibos. Usted mira las cuentas. Usted mira los estados de cuenta. Usted mira las facturas. Eso es lo que se ve. Y eso es lo que no tiene que ver. Tiene que ver lo que no se ve. Al invisible. Al Dios Todopoderoso. Tiene que ver a aquel que puede abrir fuentes en el desierto. Tiene que mirar a la palabra. Tiene que mirar todo aquello que no se mira. El poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. Y entonces van a ser tangibles, van a ser visibles, se van a manifestar en su vida. Es lo que Pablo está diciendo. Esta leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque si usted mira las cosas que se ven, esa leve tribulación momentánea, a usted le parece algo difícil de manejar. Y ya se habla entre la gente no creyente, de gente en depresión, de gente que se ha suicidado. Pero nosotros sabemos que nuestro socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Ahora, si esa es una realidad en su vida, permanezca en esa verdad. Si usted no era un creyente nominal, si usted no era un creyente nada más por la costumbre de llamarse creyente, usted puede pararse ahora frente a las circunstancias, frente al gigante, frente al enemigo y saber que Dios está por usted. Pero si usted simplemente tenía la costumbre de vivir como un religioso, y por eso prediqué sobre la actitud religiosa y la conducta espiritual. Si usted vive como un religioso, no hay poder en la religión. Esa es la gran diferencia. Por eso prediqué también acerca de ser vivificados con la palabra, porque la palabra es la que hace la diferencia dentro de nosotros. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la gloria eterna. Y nosotros tenemos que saber esto. Nuestra realidad temporal no anula la realidad espiritual presente y la realidad espiritual de la gloria que habrá de manifestarse. ¿Cuál es nuestra realidad espiritual presente? Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuál es nuestra realidad presente? Que si tenemos fe, podemos decirle a la montaña que se mueva y que se eche al mar, y se echará en el mar. Jesús dijo que para el que cree no hay nada imposible. Prediqué recientemente, este será un tiempo donde algunos van a resurgir, donde algunos van a experimentar la restitución, donde algunos van a experimentar levantarse a otro nivel que no habían imaginado. Van a tener que hacer uso de esa palabra muy de moda en este tiempo, emprender, emprendedurismo. Busque de Dios la guianza. No mire las cosas que se ven, mire lo que no se ve. Sepa, Dios tiene palabras de consolación y ha revelado que en el futuro habrá una consolación de todo aquello que pudimos haber experimentado en nuestra vida en la tierra. Apocalipsis 7:17 dice que el Cordero que está en medio del trono va a pastorear a su pueblo. Los va a guiar a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y proféticamente a Israel, en Isaías capítulo 54, verso 4, se le dijo: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Dios tiene nuestro futuro en sus manos. Nuestra responsabilidad es permanecer en fe para poseer por medio de ella y de la paciencia todas las promesas, porque todas son para nosotros. Así que, mis hermanos, aunque ciertamente el hombre nace para la aflicción,
como creyentes podemos proclamar: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y podemos proclamar que esta leve tribulación no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Gócese en el Señor, escóndase en el Señor, llénese de su palabra, permanezca firme, permanezca en fe, dándole gloria a Dios, porque el que ha comenzado la obra en nosotros, Él es poderoso para terminarla. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero